Bien, hermanos, Dios les bendiga a todos. Es una bendición de parte de Dios siempre saludarlos en el nombre de Jesucristo. Buen provecho a aquellos que están almorzando en este momento. Siempre hemos dicho esta palabra, va a alcanzar y va a sobrar. Dios me lo bendiga. Aquellos que están almorzando, yo sé que Dios ha proveído. Yo sé que Dios te ha proveído. Y no perdas esa fe, no perdas esa confianza, porque Él va a seguir proveyendo. Como aquellos también que no tienen nada para almorzar, no tienen nada en su mesa, no tienen nada en su refrigerador. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que hay respuesta para con tu vida. Solamente de que le creas, solamente que esa fe sea incrementada. Vamos a orar para dar inicio a este programa. Bendiciones a aquellos que se han conectado por las redes sociales. Dios me lo bendiga. De igual manera por aquellos que siempre están en sintonía en TV. Dios me lo bendiga. Vamos a orar para dar inicio a este programa. Eterno Dios, gracias. Gracias por la oportunidad que nos permites poder honrar y glorificar tu nombre. Gracias porque nos da seguridad, confianza de poder buscarte cada día, honrar y glorificar tu nombre. Bendigo, Señor, cada día, cada momento este programa, porque yo sé, poderoso Dios, que usted lo ha permitido que estemos en este momento, es porque usted tiene propósitos. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Amén, amén y amén. Voy a invitarte, si puedes compartir por Facebook, Canal 48 Apopa, compártelo y juntos vamos a honrar el nombre de Jesucristo. Así es que compártelo, a Él sea toda la gloria y la honra. Vamos a estar hablando siempre de lo que hablamos el sábado pasado. Algunos hermanos luego de la predicación me dijeron unos comentarios. Yo creo, hermanos, que hemos creído en un Dios que es poderoso. Y todos sabemos que es el Dios que adoramos y glorificamos, es un Dios poderoso, todopoderoso. Él lo sabe todo, Él lo puede todo. Pero Dios lo puede todo, Él lo hace todo. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros los hijos de Él para lograr obtener, para lograr entender lo que Él nos dio? ¿Qué nos dio Él? Poder y autoridad. Jesús nos dio poder y autoridad. Jesús le dio a sus discípulos poder y autoridad para todo aquello que sea necesario siempre en el caminar de Jesucristo, en el caminar del Evangelio. Entonces voy a invitarle por favor que se vaya a Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por favor, toma tu Biblia, vamos a leerla. Aquellos que están en familia, Dios me los bendiga. Aquellos que están siempre reunidos. La semana pasada me decía, un varón me decía, siempre lo vemos reunidos con toda mi familia. Yo los bendigo en gran manera. Yo bendigo tu familia, si ahí están siempre pendientes de este programa, Dios me los bendiga. Saludos a todos. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Vamos a leer la palabra como está escrita en el nombre poderoso de Jesús, y dice la letra: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Oramos. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, eterno, porque esta palabra es para mi vida, esta palabra y para aquellos que también que nos sintonizan. Yo te pido que nos hables. Yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú ministrándonos y haciéndonos entender que tú quieres cada momento bendecirnos, pero es necesario que busquemos más de ti. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén, amén y amén. Bien, la fe hoy en día, hablábamos que es fe el sábado pasado. Era esperanza, confianza y certeza. Si usted se logra dar cuenta, cuando estamos hablando de certeza, confianza, esperanza, estamos poniendo la mirada en Dios. Usted que está sintonizando en este momento este programa, estamos hablando de la fe hoy en día. ¿Por qué las personas ya no reciben su milagro? ¿Por qué las personas ya no reciben esa respuesta de la petición que se le hizo a Dios? Porque hoy en día la fe de muchos ha flaqueado, la fe de muchos ha envejecido, la fe de muchos ha decaído. ¿Sabes algo? La fe muchas veces tú has creído que solamente es como que se compra un dulce o compra algún churro o lo que tú puedas pensar. No es solamente de comprar algo, es de buscar de Dios. Y en mi vida, cuando comencé a estudiar
Este capítulo me ha impactado mucho. Te voy a explicar por qué. Porque aquí me doy cuenta de muchos hombres que le creyeron a Dios. Y posiblemente hubieron momentos donde muchos no podían ver lo que ellos veían. Si te dabas cuenta, más adelante vamos a estar hablando de Noé. La generación no veía lo que veía Noé. Ahora voy contigo. Cuando alguien ve a un hombre que camina con Dios, mucha gente se burla de ti. Cuando tú eres una persona que le has creído a Dios, eres una persona que posiblemente vas a caer mal con muchos. Mientras tú les hables bonito, tú vas a caer muy bien. Pero cuando tú hablas cosas a la verdad de parte de Dios, y son cosas para que cada uno de los hombres y de las mujeres mejoren en el caminar de parte de Dios, van a haber muchos que se van a alejar de ti. Y no porque estás hablando mentira o falsedad. Muchos se van a alejar de ti porque les estás hablando la verdad. Porque cuando tú y yo caminamos en el camino del evangelio, de este camino que estamos llevando, este es un camino de carácter, este es un camino de valientes, este es un camino donde la iglesia tiene que volver a retomar lo que siempre Dios ha querido que tengamos: la fe, la certeza, la confianza, la esperanza. Pero muchos hoy en día, y no es para que te ofendas, pero es la realidad de la vida, muchos hoy en día pedimos que oren por nosotros. Tú pides que se oren por ti. Está muy bien, la Biblia lo habla, la Biblia lo aprueba. Pero yo siempre te voy a decir estas palabras. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú estás clamando? ¿Tú estás buscando de Dios? No solamente yo voy a tener la confianza para que se haga el milagro en ti, no, de ninguna manera. Tú tienes que tener primeramente esa confianza, esa certeza, esa esperanza que Dios va a hacer una obra. Y es más lindo cuando oramos todos unánimes. Pero qué de aquellos que solamente piden oración, pero ellos no oran. Pero qué de aquellos cuando solamente pides oración, pero tú no estás creyendo nada. Tú sigues poniendo más la mirada en la enfermedad, en el problema, en la dificultad, y no estás poniendo tu mirada en Jesucristo. La iglesia ha perdido la mirada en Jesucristo. La iglesia ha perdido el caminar, ha perdido el paso en el caminar que tenías antes. Has perdido el paso. Y los que están espirituales me van a entender en este momento. Y los que no, muy pronto lo van a entender. Muchos han perdido ese paso. Se desviaron. Ahora le creen más a la magia blanca, a la magia negra, a la magia morada, a la magia tanta hija del diablo que menciona la gente. Ahora le creen más al brujo, ahora le creen más a aquella persona que te dice: yo le voy a hacer una limpia. Ten mucho cuidado con lo que estás haciendo, porque dejaste de creerle a Dios y ahora le crees a gente falsa, personas con corazón inmaduro, con corazón perverso, personas que solamente hacen en sacarte dinero. El problema es que ya no caminaste con Dios. Este hombre me impacta cuando habla de Enoc. Y me puse a pensar, ¿por qué Enoc? Si de Enoc no se habla mucho. Eso es lo que uno piensa. Eso es lo que uno se aferra. ¿Sabes algo? La Biblia, se me ha enseñado a mí que la Biblia no solamente se lee, la Biblia se observa. Muchas veces solo lo leemos, pero poco la observamos. Hay muchos detalles ahí que se aprenden cuando observamos la palabra. Tú vas leyendo corrido como que estás leyendo el periódico, no. Ya te voy a explicar por qué. Me puse a pensar por qué Enoc, si Enoc no tiene mucha historia. Es que cuando lees la Biblia y observas lo que está ocurriendo, ahí te darás cuenta que por qué fue puesto este hombre en este capítulo 11 de la fe. La fe hoy en día. La fe hoy en día, ¿qué ha ocurrido con nuestra fe? ¿Por qué tu fe ha menguado? Tú dices, la fe ha menguado, la fe ha envejecido. De ninguna manera, la fe no envejece. Tú dices que la fe ha envejecido o la fe ha bajado porque tú lo has permitido. Pero la fe nunca envejece. Entre más tú la buscas, más crece, pero ella nunca baja.
Tú piensas que ha bajado de ninguna manera. De ninguna manera. Ella está establecida para que tú creas. Y cuando tú crees, ella va aumento la fe. Entre más buscas, más vas a encontrar, más vas a tener autoridad. Entonces, la iglesia tiene que tener mucho cuidado. La iglesia tiene que tener mucho cuidado en decir, y cuando decimos, la fe mía ha bajado. ¿Estás seguro? Pero ¿por qué bajó? Al análisis tuyo, ¿por qué ha bajado? ¿Por qué ha bajado nuestra fe? Si lo ponemos desde ese punto de vista más directo, ¿por qué ha bajado? ¿Por qué ha reducido tu fe? Por falta del caminar con Dios. Eso es lo que le hace falta al ser humano, caminar con Dios. Entonces te lo vuelvo a repetir. ¿Qué tiene Enoc con los otros hombres? Si tú te das cuenta, muchos hombres tienen muchos capítulos de su historia, hombres de fe. Pero Enoc, ¿qué ocurrió con Enoc? Enoc, dice la Biblia, que fue traspuesto. Pero ¿qué es traspuesto? Es una persona que es transferida, es una persona que es trasladada, o es una persona que se quita de un lugar y se pone en otro lugar. Si tú no lo sabías, hoy lo vas a saber, y hoy lo sabemos. Leamos la Biblia, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Muchos me han dicho, hermano, pero si yo tengo fe, entonces quiere decir que no me voy a morir. Y a la persona se lo expliqué de esta manera, así como se lo voy a explicar a usted. La mayoría de los que estamos en este mundo, en este tiempo, si Cristo no ha venido, vamos a morir. Vamos a morir con este cuerpo que usted está viendo. Este cuerpo será enterrado. Este cuerpo se fue, el mortal. Se fue el mortal y ahí quedó. Luego tu cuerpo que vuelve a la tierra y hasta ahí llegaste. Pero ¿qué de tu vida espiritual? ¿Qué de tu alma? Y le respondí esto: es así, no muere. Tu alma está esperando ese día glorioso. Solo date cuenta, iglesia, por favor. Tu alma está esperando ese día glorioso. El espíritu vuelve al que te lo dio, a Dios. La muerte no se debe de ver como algo escandaloso, porque la muerte es algo que está establecido. Y cuando vemos que muchas personas se aferran y dicen, no quiero morir, en esta vida nadie quisiera morir, pero cuando llega la muerte, llega la muerte. ¿Por qué te hablo de esta manera? Porque muchos creen que solo porque Enoc no vio muerte, muchos creen y dicen, yo seré igual a Enoc. Si Cristo viene, tú serás en el momento transformado, bendito Dios. Pero, ¿y si Cristo no viene hoy y tú mueres? ¿Con qué te irás? ¿O qué te llevarás? ¿Material? Nada. Nada te llevarás. Dinero, posesiones, carro, nada te vas a llevar. Por eso el ser humano se tiene que preparar primeramente con fe. ¿Escuchaste esa palabra? Primeramente el hermano se tiene que preparar con fe para cuando él muera, para cuando muramos, llevemos esa confianza plenamente en Dios. No una confianza, lo que le dije el sábado pasado, no una confianza, no una fe ficticia. Mucha gente solamente tiene fe ficticia, no tiene una confianza verdadera, no tiene una fe que verdaderamente le cree a Dios. Sigamos leyendo, por favor. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. O sea, ¿por qué no se halló? Porque Dios lo quitó, Dios lo transfirió, o sea, Dios lo trasladó. Ahora yo quiero decirte algo. ¿Por qué muchas veces tú no recibes lo que le pides a Dios? Porque no te apartas del lugar donde Dios te quiere apartar. ¿Aló? ¿Estás poniendo atención en esto? Esto te va a servir mucho. Porque muchas veces no recibes la respuesta de todas las peticiones que le has dado a Dios. Porque hay lugares donde estás,
que no deberías de estar. Te lo vuelvo a repetir, porque hay lugares de donde estás en este momento que no deberías de estar. Muchos hombres, muchas mujeres, ¿a dónde están? Muchos hombres, muchas mujeres están en lugares no adecuados. Hombres en cantinas, hombres que han sido predicadores, hombres que han sido ministros, mujeres que han sido utilizadas por Dios. ¿A dónde está? Y muchos dicen, Dios no me responde y le estoy pidiendo esto. Cuando tú estás en esos lugares, no esperes tener fe. Cuando tú estás lejos de Dios y no estás caminando con Dios, no esperes tener fe. No te equivoques. No te equivoques. Con Dios, cuando tú quieres fe, cuando queramos fe, tenemos que caminar con Dios. Si me estás entendiendo esta palabra de parte de Dios, este mensaje, espero que te sirva de mucho. Muchos están en lugares donde no tienen que estar. Muchos están en lugares donde no deben de estar. Muchos pasan en las discotecas y luego cuando tienen un problema dicen, Señor, ayúdame. ¿Por qué hasta ese momento le estás diciendo, Señor, ayúdame, si no estás caminando con Él? Cuando sucede algún temblor, todo el ser humano dice, Dios mío. ¿Cuál Dios mío? Él no es Dios tuyo, porque tú no lo estás buscando en el caminar que deberías de estar. Enoc fue muy diferente. Dice la Biblia, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, pero ¿a dónde dice eso que no caminó con Dios? Ya lo vamos a leer, no te preocupes, para que te des cuenta que cuando se camina con Dios se adquiere conocimiento y se adquiere entendimiento. Cuando se camina con Dios se incrementa más la fe. Se incrementa más la fe, se incrementa más la fe, te lo vuelvo a repetir, se incrementa más la fe, la gloria y la honra sea para Dios. Pero muchos tienen a Dios solamente para la emergencia. Qué tristeza dan, qué tristeza muchas veces da el ser humano cuando ocupamos a Dios solamente cuando nos conviene. Yo le decía a una mujer hace poco, ten cuidado con lo que estás haciendo. Tú eres solamente una emocionalista. Y esta otra persona también, que yo le diré esa verdad. Muchas personas son muy emocionalistas. Muchas personas creen que Dios se le va a comprar solamente con un momento de culto o un momento de servicio. Muchas personas creen que solamente porque va un día a la iglesia ya se compró a Dios. A Dios no se puede chantajear de esa manera. A Dios como lo puedes tocar es caminando con Él. A Dios como lo puedes impactar es teniendo fe. Eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que le impacta a Dios. No te lo estoy hablando de una manera que Dios no lo sabe, claro que lo sabe. No te estoy hablando de una manera para que agarres controversia de impactar a Dios. Yo sé que a Dios no se le puede impactar con nada, pero lo he puesto de un punto para que entendas. A Dios le encanta, a Dios le fascina cuando alguien tiene fe. Y cuando le creíste a Él, esos milagros, ese vientre fue fértil, ese vientre donde no había, donde las personas, el médico decía, ahí no hay posibilidad que puedas procrear un hijo, no hay posibilidad, tú eres estéril. Eso es lo que el médico decía. Pero entre más tú caminabas con Dios, entre más caminas con Dios, entre más seguís caminando con Dios, esa fe va a ir incrementando, va a ir creciendo aún más y más y más, hasta cuando te das cuenta de que le creíste a Dios de una manera sobrenatural. Yo seguiré diciendo esa palabra, oh poder de Dios. Todo lo que tú ves acá, todos somos naturales. Cuando mencionamos el poder de Dios, lo que Dios hace es algo sobrenatural. Lo que Dios hace. La iglesia se está equivocando hoy en día. La iglesia cree que solamente con ir un día a la iglesia, muchas veces las personas creen que ya se compró a Dios. No te equivoques. Camina con Él. Pero muchos no quieren pasar ese proceso de caminar con Dios. El caminar con Dios implica muchas cosas. ¿Qué implica? ¿Qué implica, hermano?
dejar las cosas del mundo. Y eso es lo que muchas veces al ser humano le duele. Conozco una persona que me decía, pórtese bien, varón. Me decía, usted anda en la carne. Y yo siempre te he dicho esto acá en el programa: nunca te creas más que otro. Nunca te creas más que otro. Y no te burles, pero sí decirle la verdad. Y me decía, te veo carnudo. Y yo solamente hacía mi mirada, sin enojarme y tampoco de burlarme, pero solamente hacía mi mirada normal. Y me le quedaba viendo. Está bien, le decía. Ahora, da tristeza ver una mujer que sí era usada por Dios, pero lastimosamente, cuando te dedicas a creerte más que otros y a no creerle a Dios y a no ver tu fe, no a incrementar tu fe, a seguir más buscando de Dios, vas a terminar muy mal. Ahora ya no está donde tiene que estar. Ahora ya visita de esas discotecas. Yo me hago una pregunta: ¿por qué muchas veces no le creemos a Dios? Porque ya te alejaste de Él. ¿Por qué muchas veces no hay respuesta? ¿Sabes por qué no hay respuesta? Porque ya no caminas con Dios. ¿Y por qué te alejas de Dios? ¿Por qué nos alejamos de Dios? Ponga atención en esto. ¿Por qué nos alejamos de Dios? Porque creímos que Dios es alguien que nos va a responder cuando nosotros queremos. No te equivoques. Si querés respuesta de Dios, camina con Dios. Vamos a ir a la Biblia. El tiempo va volando. No sé, pero a mí se me pasa el tiempo volando. Váyanse por favor al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 5, versículo 22. Yo creo que Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí. Pongan mucha atención, por favor. Usted acá ya no va a escuchar nada más de Enoc. En la palabra no va a escuchar nada más, solamente en hebreo y acá. Y caminó Enoc con Dios. Otra vez más, léalo, por favor, leamos. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó. Sigamos leyendo la lectura, por favor. Y caminó Enoc con Dios después que engendró, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Cuando la Biblia habla y caminó Enoc con Dios, ojo con eso. Entonces, date cuenta de algo. Lo que te decía, y te lo pongo muy claro. Tú puedes decir, no encuentro más historia de Enoc. ¿Por qué él fue puesto en lo impactante del libro de Hebreo, en la fe? Leamos muy despacio y vayamos observando. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¿Por qué se lo llevó Dios? Esa es la pregunta que muchos se lo hacen. ¿Será que solamente porque caminó con Dios? Una cosa es que camines. Hasta ahí vamos comenzando con el primer punto. Ponga atención en esto. Una cosa es que caminemos con Dios. Pero este hombre resulta que vivió muchos años.
Y esto es lo que quiero que entienda, por si nunca lo había entendido. Este hombre vivió muchos años. Y la Biblia habla donde dice, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Solo dése cuenta cuántos años logró estar en esta tierra este hombre. 365 días, 365 años. ¿Qué ocurrió entonces con eso? ¿Qué habrá ocurrido en ese caminar? ¿Será que Enoc siempre mantuvo su fe en Dios? ¿Será que Enoc siempre creyó en Dios? ¿Será que este hombre nunca apartó su mirada en Dios? Claro que sí. ¿Sabes por qué la Biblia menciona que Enoc agradó a Dios? Porque la Biblia habla que si no tenés fe, no vas a agradar a Dios. Te lo voy a volver a repetir, para que vayas entrando un poquito, entendiendo lo que te estoy hablando. ¿Por qué será que no que está en el libro de Hebreos? ¿Por qué será? Si te estás haciendo esa pregunta y te la vuelvo a responder. ¿Por qué? Porque este hombre agradó a Dios. Este hombre agradó a Dios. ¿Y a dónde lo agradó? En el caminar que él anduvo. En el caminar de todos esos años. Este hombre agradó ¿a quién? A Dios. ¿Qué le hace falta al ser humano hoy en día? Caminar y agradar a Dios. Hermano, pero estamos hablando de la fe. Vamos a usar la Biblia para que usted se alegre mucho. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice en la Biblia, después del versículo 5, vea lo que dice el versículo 6. Está su respuesta. ¿Dónde dice que Enoc tuvo fe? ¿A dónde dice la Biblia que no tuvo fe? Escuchen esto. Por la fe Enoc fue traspuesto, dice la Biblia. Por la fe Enoc fue traspuesto. Dios algo vio en Enoc. Dios algo vio en Enoc. Dios algo observó en Enoc. Ahora, ¿qué dice el versículo 6? Algo agradó a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? No es que cante bonito. Mujeres y hombres, ministerios de alabanza, o salmistas, como usted lo quiera ver. Usted predicador, yo como predicador, y todos en general. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Tú crees que le agradan tus predicaciones bonitas? ¿Tú crees que le agrada a Él tus cantos bonitos? ¿Tú crees que le agrada tu voz bonita? ¿Tú crees que le agrada cómo saltás? ¿Cómo hablas de lenguas? ¿Tú crees que a Dios le agrada eso? Si tú estás enfocada a que a Dios le agrada todito eso, estás muy equivocada y muy equivocada. A Dios lo que le agrada, escuche esto, a Dios lo que le agrada es tu fe. ¿Entendiste esa palabra? Lo que a Dios le agrada es tu fe. Y si tenés fe, y cuando tú tenés fe y todo lo que seguís haciendo con esa fe, todo lo que estás haciendo le va a agradar a Dios, porque tenés fe. Este hombre agradó a Dios. Dice la Biblia, ¿con fe en Génesis? No. Dice la Biblia que Dios se lo llevó y lo agradó a Dios. Eso es lo que está pasando hoy en día con el ser humano. Estamos caminando, dizque en el camino, pero no estamos agradando a Dios. ¿Y qué es agradar a Dios? Es tener fe. Porque ¿qué dice el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Volvámoslo a leer, por favor, para que se dé cuenta que yo no estoy hablando ninguna teoría de hombre. Te estoy hablando de la realidad. Hoy en día mucha gente solo camina,
Solo dice, yo voy para la iglesia, yo voy al ayuno, yo voy a la vigilia, y todo está muy bien, todo eso que tú y yo hacemos. No creas que yo soy de aquellos que no ayuno, que no oro, que no vigilo, todo eso lo hacemos. Pero cuando uno entre más conoce de Dios, uno más Dios lo sorprende a uno, no uno va a sorprender a Dios. Ya se lo dije. Con la fe, literalmente sí podemos ver a Dios, que Dios se agrada. Pero quedémonos ahí. Entonces, cuando yo logro ver y me logro dar cuenta que muchas personas buscan a Dios en la conveniencia, yo me doy una pregunta: ¿solo lo buscas y caminas con Él cuando te conviene? Mucha gente está en las iglesias, pastor, que me estás viendo en este momento. Muchas personas tenés en la iglesia que solo aparentan caminar con Dios, pero esa gente no está agradando a Dios. ¿Aló? ¿Verdad que a usted le sorprendió esto que acabamos de leer? Si a usted le sorprendió, a mí también. Entre más leemos, más conocemos de Él. Sí, ustedes pueden decir, pero yo cantaba bonito, yo hablo bonito, no soy tartamudo, no soy tartamuda y yo alabo y canto a Dios. Está muy equivocada. Es muy equivocado. La fe. Si usted puede decir, yo canto, yo danzo y yo hablo, sí, está bien. Y yo creo que esta verdad no cualquiera la habla, porque muchas veces vas a caer mal. Pero no importa que caigas mal, porque mucha gente vive engañada, saltando, danzando, y cuando vienes a ver, no está caminando con Dios, ni está agradando a Dios. O muchos solo caminan, pero no están agradando a Dios. Este hombre caminó con Dios y caminó muchos años. ¿De qué manera caminó con Dios? Si la Biblia no está hablando que agradó a Dios, escuchen esto, si la Biblia está hablando que agradó a Dios, ¿cómo habrá caminado este hombre con Dios? Entonces, si no te estoy diciendo que no lo hagas, te voy a explicar esto, porque hay muchas personas que de una palabra se agarran. Es como aquellos cristianos que de un texto hacen una doctrina y de un texto meten controversia. No te estoy diciendo que no lo hagas. Cante, sígale cantando, siga adorando, siga ayunando, siga vigilando, pero primeramente tenga fe. Se lo voy a explicar para que vea lo que le quiero explicar. De parte de Dios se lo estoy diciendo. Cuando vaya a un ayuno, vaya ¿cómo? ¿A agradar a quién? A Dios. No vaya a hacerlo por su carne, no vaya a hacerlo solamente porque quiera adelgazar. No, vaya a agradar a Dios. ¿Y cómo lo va a agradar a Dios? Señor, esta carne que tengo, esta carne está pidiendo pecado. Ahora yo te pido que esta carne, yo declaro y yo te pido que me ayudes. Esta carne yo la voy a calcinar. Esta carne yo la voy a desaparecer porque yo quiero estar espiritual. Y yo declaro que usted me va a ayudar a mí. Y usted llega delante de Dios con una fe y Dios dice, ay, ¿quieres cambiar tu manera de ser? Hoy sí venís con certeza, ok. Ahí comienza Dios a verte como una mujer que lo estás agradando. Y a Dios le encanta cuando lo estás agradando. ¿Y cómo lo estás agradando? Con fe. Cuando vas a una oración, no solamente vayas a gritar o a querer entonar muchas cosas. No, primeramente lleve fe. Señor, yo sé que esta alabanza que voy a cantar, yo sé que va a impactar a este hombre y a esta familia. Yo sé que lo va a hacer. Lo creo. ¿Te das cuenta? Cuando tú hablaste, cuando tú dijiste esa palabra, yo creo que esto va a impactar. ¿Creíste en quién? En Dios. Tuviste certeza, tuviste confianza, tuviste esperanza. Tenés esa esperanza, tenés esa confianza que Dios va a hacer algo en esas personas. ¿Pero qué hiciste? Llevas tu fe, agradaste a Dios. Agradaste a Dios para con el ayuno, agradaste a Dios para la oración. Ahora vamos con la de la vigilia, de igual manera. Señor, voy a ir a velar para
estar más, Señor, más pendiente en las noches. Muchas veces me duermo, me olvida despertarme de la madrugada. Yo declaro, Jesús, que tú me vas a responder en este momento. Yo creo en que tú me vas a responder esta deuda que tengo. Ha pasado muchos años, posiblemente he dejado de buscarte. Ahora te creo con toda seguridad, con toda esperanza, con toda certeza, con toda confianza. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué te explico esto? Para que no lo dejes. Solamente te digo, ve con fe. Vamos con fe. No dejes, no te olvides de la fe. Porque si tienes fe vamos a agradar a Dios. Este hombre, te lo vuelvo a repetir, este hombre caminó, y para que se haya establecido en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 5, no es porque a alguien se le ocurrió ponerlo, no, es porque la Biblia lo aclara en Génesis. Y se nos puso en el libro de aquellos hombres del capítulo 11, hombres de fe, hombres de historia. Es porque muchos hoy en día ya no caminan con Dios. Y muchos quieren respuesta, pero ya no caminan con Dios. Yo traigo acá 2 puntos, 2 pasos muy importantes. Cuando caminamos con Dios, ¿qué hay que hacer? Otra vez te lo vuelvo a repetir, anótelo por favor. Cuando caminamos con Dios, ¿qué hay que hacer? Se lo vuelvo a repetir. Cuando caminamos con Dios, ¿qué debemos de hacer o qué hay que hacer? La fe hoy en día ya no es la misma de antes. Para muchos. Pero la fe es fe. Esa fe, desde hace más de 2000 años, desde hace más de 3000, 4000 años, esa fe sigue siendo la misma. Si tú crees, si tú tienes esperanza, si tú tienes certeza, si tú tienes confianza, será hecho como aquellos hombres también lo hicieron. Pero, ¿qué ocurre? Hemos dejado de caminar con Dios. Cuando caminamos con Dios, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debo de hacer? Número 1, oírlo. Si caminas con Dios, ¿qué debes de hacer? Oírlo. Te lo voy a poner fácil para que me lo entendas de esa manera. Cuando tú vas con tu padre, si eres joven, anciana, anciano, no sé, pero todavía tienes tus padres, tú vas para un lugar, él va a la par tuya. Tu padre ya vio que más adelante está un agujero. Cuando está ese agujero, tu padre, él va al lado derecho. Él ya observó adelante que está un agujero, y tú como vienes pajareando. Aló, entienda esto para que lo agarre rápidamente. Tú vas pajareando como todo joven, como todo ser humano. Muchas veces vamos para allá y vas pajareando, y tu papá, que ya pasó por esa experiencia, tu padre terrenal, él va vivo, él va pendiente. Ese es un padre. Tu padre logra ver el hoyo o el agujero, y como te lo vuelvo a repetir, tú vas pajareando, tú vas caminando con tu padre, pero vas pajareando, o sea, vas nulo, vas lelo, ¿me entendés? Entonces, tu padre va vivo, porque él ya pasó muchas etapas de esas. Viene tu padre y te dice, cuidado, ¿qué tienes que hacer tú? Oírlo. ¿Entendiste esa palabra? ¿Qué tienes que hacer tú? Oírlo. Porque si no lo escuchas, ese agujero va a ser tu sorpresa. Así nos ocurre con Dios. Él es nuestro Padre. Él va a nuestra derecha donde tú lo quieras poner, pero Él va contigo. Y Dios te dice, hey, mira lo que te va a pasar, cuidado. Pero como usted no lo escucha, ¿cómo usted está esperando agradar a Dios? Usted camine con Dios. Y cuando usted camina con Dios, usted aprenda a escucharlo.
Y cuando usted aprenda a escucharlo, cuando aprendamos a escucharlo, nuestra fe va a crecer aún más. Dios nos va a aumentar la fe, porque lo estás escuchando a Él. Y cuando lo escuchas a Él, Dios te impacta. Y tú creces en creerle a Él. Entonces, vuelvo y repito, ¿te diste cuenta el primer ejemplo? Vas con tu Padre terrenal. Tú vas haciendo otro tipo de cosas, pero tu Padre va viendo el camino. Ahora vamos con Dios. Dios tiene el camino. Él te ha mostrado el camino. ¿Quién es Jesús? El camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Otra vez, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por ¿quién? Por Jesucristo. Entonces, dése cuenta. El Padre va con el Hijo, pero el Padre va pendiente del camino. ¿Quién va pendiente de nosotros? Se llama Cristo. Dios va pendiente de nosotros en el camino. Dios va pendiente de nosotros aún en el camino. Pero como usted ha dejado de creerle a Dios, es como aquel jovencito que le acabo de explicar, y va directamente para el agujero, porque él va haciendo otro tipo de cosas. Así es en el Evangelio hoy en día. Hoy en día así es el Evangelio. Mucha gente dice caminar con Dios, pero esas personas que dicen caminar con Dios ya no escuchan a Dios. Ya no le ponen atención a Dios, ya no lo escuchas, ya no lo escuchas. Antes tenías la voz audible, Dios me habla, sí, te hablaba, yo no te habla. ¿Por qué no te habla de esa manera? ¿Por qué no te habla? Porque has dejado de oírlo, has dejado de buscarlo. Punto número 2. Cuando caminamos con Dios, ¿qué debemos de hacer? Oírlo. Punto número 2. Cuando caminamos con Dios, ¿qué debemos de hacer? Obedecerlo. Te lo vuelvo a repetir, el mismo ejemplo. El Padre va con el Hijo. El Padre le habló, cuidado con ese agujero. Si no lo escuchó, mucho menos lo va a obedecer, obviamente, ¿verdad? Ese es obvio. Pero si el joven escuchó, escucha esto, si el joven escuchó, pero no lo obedeció, ahí está el problema. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Ahí está ese detalle, Ahí. Oíste, pero no obedeciste. Y muchos ni quieren oír, ni quieren obedecer, porque si no oyen, no van a obedecer nunca. Pero muchos tienen ese pesar. Muchos oyen, pero no obedecen. ¿Y qué ocurrió con este hombre? Este hombre caminó con Dios. Entonces este hombre escuchaba a Dios y obedecía a Dios. Ahora vamos con nosotros. ¿Por qué nosotros ya no caminamos con Dios? ¿Por qué no te gusta escucharlo? Porque si te pones a escuchar a Dios, el mensaje te está hablando. Pero muchas veces, hermanos, necesitamos que Dios nos refresque este oído orgulloso, que solo nos gusta que nos digan la verdad, no solo nos gusta que nos digan lo bonito. Mira, vas a ser prosperado. Sí, de nada te sirve que te digan eso bonito, pero eres una persona prepotente, orgullosa, altiva. Pero cuando Dios te dice, mira, Sergio, deja el orgullo, Sergio, deja esa prepotencia, esas palabras te cambian, te transforman, te renuevan. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que cuando camines con Dios, tenés que saber esto muy, muy claramente. Tenés que oírlo y tenés que obedecerlo. ¿Para qué? ¿Qué pregunta, verdad? ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para que agradezcas a Dios. ¿Lo escuchás? Ok. Sí, Señor. Lo haré. Sí, Señor. Obedeciste. Escuchaste y obedeciste. Vamos a leer este versículo que te va a llenar todavía ese huequito que tenías. Te lo va a llenar con esto que te acabo de decir. Cuando caminamos con Dios, ¿qué debemos de hacer? Número 1, oírlo. Número 2, obedecerle. Si no lo haces, no vas a agradar a Dios y vas a terminar muy mal. Otra vez, vas a terminar muy mal. Hermano, pero si yo no escucho, no oigo la voz de Dios en mi oído, ¿qué debo de hacer? Ay, no se preocupe. Aquí está esto. Aquí está esto, aquí está su palabra. Aquí está su palabra. Aquí está su palabra. Aquí está la palabra de Él, aquí está el mensaje.
Cuando el predicador predica y la palabra está llegando a su vida, no es necesario que Dios le esté diciendo, cambia eso. No, si ya te está dando su mensaje. Porque tú dices que no lo escuchas y no sabes ni cómo hacerlo. Entonces, escucha el mensaje, que es lo mismo, es el mismo Dios. El mismo Dios que me habla en mi oído, en voz audible, es el mismo Dios que habla conforme al mensaje, conforme a su palabra. Así es que no se ponga a decir, si a mí no me habla, ¿cómo no? Él te habla por su palabra. ¿Ok? Entonces, yo quiero que te vayas a Salmo 81, versículo 13. Con esto cierro. Salmo 81, versículo 13. Esto es muy importante para el ser humano. Si el ser humano no lo entiende, no sé qué más desea. Salmo capítulo 81, versículo 13. Oh, dice su palabra, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Te lo vuelvo a leer para que vea que, ¿saben? Estos dos puntos no creas que los saqué del Salmo, no, permítanme. Esto llegó a mi corazón y cuando logro ver estas palabras, después que me puse a leer y encuentro estas palabras y lo que había apuntado en este apunte, estas palabras, yo digo, Dios nos habla, pero el problema es que no lo escuchamos. Cuando Dios me dijo, muchos ya no oyen, ya no me oyen, ya no me escuchan, y por obvia razón, si no lo escuchas, jamás lo vas a obedecer. Si tú no escuchas su palabra, tú eres una persona que hoy llegaste al evangelio, hoy llegaste al camino, pero tú no sigues escuchando palabras, no adoras a Dios, no visitas una iglesia, tú serás la misma. Tú serás el mismo. No lo vas a escuchar jamás. No lo vas a obedecer nunca. Entonces cuando Dios me dice, ya no me oyen, ni me obedecen. Y muchos me oyen, pero no me obedecen. Así sos tú, así soy yo. Somos de aquellos que Dios nos habla, pero puede más tu orgullo, tu prepotencia, puede más tu rango social. Puede más, que tú crees más que la Biblia, tú te crees más que otro, que te puedes la Biblia mejor que otro. De eso he conocido mucho yo. Aún maestros he conocido que conocen mucho. Sí, ellos tienen conocimiento, pero pocos tienen el entendimiento. Muchos hoy en día tienen conocimiento, pero poco entendimiento. La Biblia me aclara. Oh, si hubiera oído mi pueblo, habla estas palabras Dios, si en mis caminos hubiera andado Israel. ¿Qué signos de interrogación tiene ahí? Oh, qué tristeza, ¿verdad? Cuando veo mujeres, hombres que mueren, oh, digo yo, ¿por qué no obedeciste? Mueren sin Cristo. ¿Sabe? A mí me duele cuando yo he visto momentos de eso. Que a mí me ha tocado hablar con jóvenes, con muchas personas que vuelvan a Cristo, que busquen de Dios. Nada que ver, no lo hacen. Pero a mí me ha tocado muchas veces velarlos y hasta enterrarlos. Aquí viene, oh, humano, si hubieras escuchado mi voz, oh, si hubieras andado en mis caminos. Bueno, si deseas aceptar a Cristo hoy y quieres caminar con Él como caminó Enoc tuvo ese privilegio de no ver muerte. Tú vas a tener un privilegio grande también. Posiblemente vas a morir si Cristo no ha venido. Si Cristo no ha venido, vas a morir, pero tú no vas a ver muerte para aquella condenación eterna. No. Usted va a recibir algo muy precioso, la vida eterna. Si usted escucha a Jesús,
si usted obedece a Jesús. Si usted le escucha, hoy lo escuchó. Así que si hoy lo escuchó, tiene que obedecerlo. Y si obedece, va a agradarlo. Si usted le cree, le va a agradar. Créale, tenga fe. ¿Sí? Vamos a agradar a Dios. ¿Qué dices? Si hoy aceptas a Jesucristo, porque la palabra llegó a tu corazón. No te puedes alejar de Él. Si tú deseas aceptar a Jesucristo hoy, voy a invitarte que diga conmigo estas palabras. Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia. He comprendido que hoy tú has hablado de mi vida. Hoy escuché y ahora te obedeceré y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias te doy, Espíritu de Dios, por tu amor y tu misericordia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo hoy porque sé que tú eres mi Salvador. Gracias te doy. Amén, amén y amén. Si tú deseas reconciliarte también, si te habías alejado del oír a Dios, del obedecer a Dios, reconcíliate, hombre, reconcíliate hoy. Repite conmigo. Jesús, te pido perdón. Hoy me reconcilio porque sé que tú eres aquel que me va salvado. Y yo lo declaro, sé que me alejé de ti, me reconcilio delante de tu presencia. Perdóname, ayúdame a no volver atrás, ayúdame a seguirte escuchando y a obedecerte.